Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hacer la segunda parte de este microciclo que hemos hecho teniendo como eje central a Helena de Troya, la mujer más hermosa de su tiempo, y por cuyo amor eh, prácticamente se destruyó una ciudad próspera. Y que aparte de eso selló el destino, no solamente de esa ciudad, sino prácticamente de todos los griegos. Y dio lugar a una de las epopeyas más hermosas de toda la historia, una obra que, si bien es cierto, la escribió un hombre que era ciego, Homero. Cuentan, bueno, la escribió es una forma de decir, sino que en aquella época los aedos o juglares cantaban estas gestas y obviamente que la Ilíada está escrita de tal forma que es un canto y que escrita hace miles de años, si uno se sienta a leer esta historia, cree que esto ocurrió hace un instante, tiene una actualidad, una vigencia, tiene un encanto y tiene un imán que definitivamente lo atrapa a uno. Y todo alrededor de una mujer cuya belleza fue la perdición de todo un estado. Pero de ahí se derivaron otras cosas muy interesantes de las que voy a hablar en otros capítulos, pero por ahora terminemos esta historia. Pero será después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, recordarán ustedes que terminamos el capítulo anterior hablando de cómo París, desde un balcón, con una flecha envenenada, se la clavó en el talón de Aquiles, a Aquiles, en el punto vulnerable. Fuera de acción entonces Aquiles, fuera Héctor, la guerra continuó con ese desgaste y dele, y dele, y dele. Naturalmente que los griegos que estaban lejos de su patria, y recordando que prácticamente el Ática, pues o toda Grecia, era en aquella época un conjunto de naciones, estados regularmente asentadas en islas. Y entonces hablamos de Creta, de Micenas, estamos hablando de las ciudades ya dentro del continente, Esparta, Atenas. Y por lo tanto, cada rey con su ejército, pues imagínense ustedes 10 años. Imagínense ustedes lo que significaría el costo de esa guerra para la comida, las armas que había que estar renovándolas constantemente, había que conseguir de nuevo, fabricarlas. Es decir, lo que significaba desde el punto de vista económico, pero también el desgaste psicológico, prácticamente el ejército de los griegos, o los ejércitos más bien, porque cada uno tenía su propio ejército que simplemente estaban bajo un mando unificado que era el de Agamenón, que estaba rodeado por 3 o 4, entre los cuales Odiseo, Ajax, Menelao, Néstor, el rey de Pilos, y otros tantos estaban coaligados, pero cada uno tenía su propio ejército, con su forma de pensar y de ser, con su cultura particular, porque entendiendo que si vivían en islas, cada una de estas islas, cada uno de estos pequeños países, digámoslo en ese sentido, a la luz de hoy, pequeñas ciudades, estados, tenían su propia idiosincrasia y su propia identidad. Y eso generaba constantes roces. Roces que inclusive no era solamente guerrear contra los troyanos, sino entre ellos mismos. Inclusive muchas veces por celos y por deseos de mandar más que los demás. Y continuaron, y continuaron, y continuaron. Hasta que llegó un momento en que entonces dijeron, esto no puede continuar. Entre tanto, a sabiendas de que todo habría sido muy elemental, muy fácil de terminar. Si París, Príamo, el rey Príamo, su esposa Hécuba y la corte pues de Troya, simplemente hubieran dicho Helena, no más.
venga a ver mi hijita, y se lo hubieran entregado a Menelao. Algunos afirman que si la hubieran entregado en ese momento, probablemente Menelao la habría matado, o la habrían juzgado y la habrían matado por ser la culpable de todo eso, de todos esos años de desgaste. Y entonces tal vez los troyanos tendrían un sentimiento de culpa por haberla entregado como un chivo expiatorio. Aunque el decir chivo expiatorio sería una forma de hacerlo, pero no sería realmente consecuente con la realidad, porque había sido por culpa de ella que había ocurrido todo esto. Pero algunos otros afirman que simple y llanamente fue una cuestión de orgullo, de arrogancia por parte de los troyanos que no la quisieron entregar. Y entonces continuó esa guerra hasta que se reunieron y Odiseo, o sea Ulises, que era pues el gran estratega, les dijo: no, aquí no hay más de otra. Algunos dicen que recordamos Atenea, y Atenea, que era Minerva, y Hera, que era Juno, estaban del lado de los griegos, mientras que Venus estaba del lado de los troyanos. Mientras el resto de los otros dioses de pronto circunstancialmente intervenían, pero más por petición de estas tres que estaban en medio de la contienda y que eran las que a la hora de la verdad mediaban en todo. Se dice que tal vez Atenea y Hera le soplaron al oído a Ulises cuál era la forma de terminar esa guerra. Ulises se reunió con todos, con Agamenón, Menelao y los demás, y dijeron: bueno, nosotros no vamos a ganar, ellos no van a ganar, no nos podemos retirar por orgullo, ellos no van a dar su brazo a torcer, no nos van a entregar a Helena, ¿qué hacemos? Y entonces Odiseo les dijo: hagámoslos caer en una trampa. Y ahí fue donde se ideó la construcción de ese enorme caballo de madera, en el que podían caber, dicen algunas fuentes, que podían caber entre 50 y 100 hombres. Hay especialistas que se han dedicado toda la vida a estudiar la Ilíada, que afirman que no fueron tantos, porque el caballo, si hubiera sido de esas proporciones, difícilmente hubiesen podido transportarlo. Pero bueno, independientemente del número, en todo caso, un grupo élite fue el que escogieron para meter dentro del caballo. Construyeron el caballo, se tomaron su tiempo para construirlo. Y llegó un día en que dijeron: bueno, es la hora cero. Dejaron el caballo en la playa, ellos abordaron sus barcos y emprendieron la retirada, salieron hacia Grecia. De ese caballo voy a hablar ahorita más adelante un poco. Lo cierto es que entonces dejaron el caballo abandonado y se fueron. Se perdieron en el horizonte. Y una vez que se perdieron en el horizonte, los troyanos, entre curiosos, estupefactos y admirados por ese caballo tan supremamente grande y hermoso, decidieron ingresarlo a la ciudad. Algunos creían que era una especie de, digámoslo, de forma de aceptar la derrota por parte de los griegos, dejándoles un testimonio de que aceptaban la derrota. Otros creían que era como una especie de, digámoslo, de trofeo que estos iban a tener dentro de su ciudad. Pero entre tanto, Casandra les decía: ¡hey, no lo dejen entrar, no lo entren! Esa va a ser la perdición de la ciudad, nos van a destruir. Pero los exaltados troyanos, incluidos Príamo y Hécuba, los reyes, dieron la orden de que lo dejaran ingresar, o pues por lo menos que lo ingresaran. Y así ocurrió. Cuando lo entraron, como era apenas lógico,
todos los troyanos estaban exultantes porque por fin había terminado ese suplicio de 10 años. Y que de alguna manera eso les dejaba un sabor de victoria, como que se hubieran ganado. Vieron, se tuvieron que retirar. Y entonces dieron rienda suelta a la celebración. Todo el pueblo empezó a beber el jolgorio, bailarinas, en el centro de la ciudad y alrededor del caballo. No era sino celebrar y celebrar y celebrar y celebrar. Y Casandra por ahí diciéndoles, hey, va a ser la perdición. Nadie le paró bolas. Y en esas fue cayendo la noche. Obviamente todo el pueblo llegó un momento en que estaba tan supremamente borracho que se quedaron dormidos, tirados por todas partes en esa plaza. Todo el mundo se distendió, bajó la guardia. Se olvidaron inclusive de quiénes debían ser los vigías en las murallas. En fin, todo el mundo se relajó completamente. Pues al amparo de la noche, aquella flota que se había perdido en el horizonte regresó sigilosamente. Y entre tanto, los guerreros que estaban en el vientre del caballo comenzaron a descender. Se dice que Menelao entre ellos. Abrieron la compuerta, salieron y empezaron a pasar a espada a todos los que estaban dormidos. No tenían que pelear, todos estaban dormidos, estaban inermes. Los mataron a todos. Entraron por todas partes, abrieron las puertas de la ciudad, entró el grueso del ejército, de los ejércitos griegos, masacraron a Raimundo y todo el mundo. Mataron a todos. Incendiaron la ciudad. La dejaron hecha cenizas. Para entonces, París, que había sido herido en una de las batallas, resulta que él, de acuerdo con una profecía, era que Ononane, creo que se llamaba, la primera esposa de él, lo esperaba por allá en el monte Ida, y según la profecía, moriría en los brazos de ella. Ella sería la única que podría aliviar su dolor. Ya lo habían llevado allá, ya había muerto. Y Helena había quedado sola. Había quedado sola, pero como seguía siendo una mujer tan supremamente hermosa, desde meses antes, tras la muerte de París, ella, al quedar sola, seguía siendo una presa supremamente apetecida. Y dos de los hermanos de París, recordemos que ya Héctor había muerto París, Eneas, que era sobrino de Príamo, hijo de Anquises, era el gran capitán que seguía defendiendo a Troya. Y uno de los hermanos de París, llamado Deifobo, se le acercó. No se sabe si por amor o por miedo o por presión, Helena se le entregó a él también. Y Deifobo se casó con Helena. O sea que cuando ocurrió esto de la destrucción de Troya, ella ya estaba casada con un hermano de París, Deifobo se llamaba. Cuando entraron los griegos, Menelao fue a buscar a Helena. Helena supuso que era el fin para ella. Mataron a Deifobo, ella quedó otra vez sola y quedó expuesta, absolutamente vulnerable. Y llegó Menelao y se cuenta, de acuerdo con lo que dice la Ilíada, que iba con la firme intención de lavar su honor derramando su sangre, lavar su honor con la sangre de ella. Pero apenas la vio, otra vez quedó derretido. Absolutamente derretido con Helena. Y entonces se cuenta que ella, haciendo gala de su hermosura, se las compuso de tal manera que él volvió a caer rendido a sus pies. Y no solamente la perdonó, sino que se la llevó con él. Entre tanto, Áyax fue al templo donde estaba Casandra y la violó delante de la deidad.
Y eso significó todo esto, que una vez terminado este asedio y concluida la destrucción de la ciudad, los griegos empezaron a regresar. Entre tanto, por los túneles logró escaparse Eneas con su esposa. Si no estoy mal, se llamaba Andrómaca, creo. Y entonces se escapó por los túneles. Se llevó a su familia y a su padre Anquises sobre los hombros. Huyó de ahí. Y esta es otra historia que de aquí salen un montón de historias que las voy a ir contando de a poquito. Y entonces este Eneas, que huyó con su familia, tuvo también su propia odisea y terminó donde una maga en una isla, Dido, bueno, en fin. Para sintetizar esa parte, Eneas terminó siendo, dice la historia, fundador de Roma. Los romanos tratan obviamente de justificar sus orígenes en elementos tan míticos y que obviamente están, según eso, emparentados con los dioses y por lo tanto legitiman su génesis a partir de Eneas, el gran héroe troyano. Se supone descendientes de Eneas, pero es otra historia porque ahí aparecen entonces Rómulo y Remo. Ese es otro cuento que contaré en otra parte, en otro momento. Mientras tanto, obviamente que a Príamo lo mataron, a Hécuba la mataron, acabaron con todo. Y los griegos se devolvieron. Menelao con su Helena se la llevó. Se reconciliaron y se embarcaron para regresar a Esparta. Pero la airada diosa Venus hizo que ellos tuvieran que deambular durante muchos años y recalar en Egipto y permanecer allí muchísimo tiempo antes de poder llegar de regreso a su patria Esparta. Y tuvieron que sufrir cualquier cantidad de vicisitudes antes de llegar. Era casi que como un precio que tenían que pagar por todo lo que había ocurrido. Se dice que Helena posteriormente tuvo otro matrimonio. No recuerdo muy bien en este momento con quién fue que se terminó casada. Y al final ella fue expulsada por haber sido la causante de toda esta guerra. Y fue a refugiarse Polidox, algo así. No recuerdo el nombre en este momento. Y allí murió estrangulada. Helena. Es una de las versiones. Otras dicen que simplemente se perdió en la historia. Pero recordarán ustedes aquellos otros héroes. Aquiles estaba muerto. Menelao regresó. Agamenón fue víctima de un adulterio de su esposa Clitemnestra, que era la hermana de Helena, y entre ella y su amante mataron a Agamenón. De ahí nacieron varios hijos y se derivan otras historias de la mitología griega justamente a partir de ahí. Pero quizás la más importante de todas y de donde nace otra de las obras más perdurables en la historia, más deliciosa y más llena de aventuras que la de la Odisea. Ese libro, La Odisea. La Odisea protagonizada por Odiseo, que era Ulises. Ulises también, por el odio y la interacción de los dioses, fue condenado, digámoslo entre comillas, a vagabundear por todo el Mediterráneo para retornar a Ítaca, la isla de Ítaca, de la que era rey, en donde estaba casado con Penélope. Penélope, que se considera el arquetipo de la fidelidad y de la lealtad. Pues Ulises, en su Odisea, Odiseo, tuvo que pasar por cualquier cantidad de aventuras
entre las que se encuentra Polifemo, aquel cíclope de un solo ojo, que se ve expuesto al canto de las sirenas y se hace amarrar a un mástil y se tapona los oídos para que por el canto de las sirenas no fuera a ser seducido y fuera su perdición. Tuvo que vivir también hechizado durante mucho tiempo por la maga Circe, pero esta historia se las contaré después. Lo que quiero contarles o resumirles es que todo empezó por la diosa de la discordia, que lanzó aquella manzana a la más hermosa. De ahí se derivó en que Paris escogió a Venus, ella le prometió a la mujer más hermosa, consiguió la mujer más hermosa, y esa mujer hermosa terminó siendo la causa de la destrucción de Troya. Y al mismo tiempo, la destrucción de Troya a partir de la forma como los griegos se tomaron a Troya y todo ese litoral se convirtieron en los amos del Mediterráneo y que controlaban ya lo que hacían los troyanos, ya lo hicieron los griegos, controlando el Helesponto, que hoy se llama Dardanelos, luego el Mar de Mármara, el Bósforo, y ahí aparece otro escenario bellísimo que alguna vez contaré esa historia, que es la de Jasón y los argonautas, tras el vellocino de oro que estaba en la Cólquida, y la Cólquida se ubica más o menos donde está el Mar Negro hoy, y entre tanto pues Ulises tiene que deambular también unos 10 años más para llegar a Ítaca, a recuperar a su esposa Penélope, y que, como dijo, pasó por todas esas peripecias y llega a Ítaca, recupera a su esposa. Después de un torneo, su esposa Penélope lo espera fielmente. Hay otro protagonista pues incidental, que es su perro Argos, que es el único que lo reconoce cuando él llega, porque en la isla están todos los pretendientes de Penélope que quieren que ella los acepte y ella no los quiere aceptar. Pero esa es otra historia, que se las contaré en otra oportunidad. Lo que quiero concluir es, miren hasta dónde puede llegar un hombre por el amor de una mujer. Y una mujer que, si bien es cierto, era una mujer muy humana por demás, que tuvo su hijo con Menelao, se enamoró de Paris, luego de Déifobo, vuelve con Menelao, muere Menelao, se va con otro hombre. ¿Hasta qué punto ella, más inclusive que la causante de toda esta desgracia, era lo que en toda la historia sabemos que ocurre? Es decir, fue una víctima. Y todo, por desgracia, por causa de su hermosura. Quería contarles esta historia de una mujer que, como decía al principio del primer capítulo de este microciclo, es una de las mujeres más famosas de la historia, pero al mismo tiempo más desconocida. Espero que con esta historia que les he contado ya se formen una idea real de quién fue Helena de Troya. Llegamos al final de esta historia, espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y pues les dejo más como fórmula que siempre he utilizado. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son los que deciden. Y nos encontramos en el próximo capítulo, que con seguridad será otro delicioso viaje de historias. Chao.